¿Qué es realmente el miedo? El miedo no es solo una emoción pasajera que aparece en momentos de peligro. Es una fuerza interior profundamente enraizada en la conciencia humana. El miedo nos paraliza, nos limita y condiciona gran parte de nuestras decisiones, muchas veces sin que lo notemos. Pero, ¿de dónde surge? ¿Qué lo sostiene? ¿Y cómo liberarnos de su dominio? Desde la perspectiva del Dr. David Hawkins, el miedo no es simplemente una reacción emocional, sino una expresión de un nivel específico de conciencia. En su conocido mapa de la conciencia, el miedo calibra en un nivel bajo, exactamente en 100, lo que indica que se trata de una energía debilitante, que distorsiona la percepción de la realidad. Y hay una verdad aún más profunda: el miedo es el opuesto al amor. Mientras que el amor libera, une, expande y sana, el miedo contrae, separa, distorsiona y enferma. Todas las emociones que llamamos negativas, la culpa, la vergüenza, el enojo, la envidia, la ansiedad, la tristeza, son, en su esencia más profunda, formas del miedo. Y en el centro de todas ellas se encuentra un mismo origen: el miedo a la muerte física y, más allá de eso, el miedo a la no existencia. El ego, la construcción mental que creemos que somos, se aferra a su existencia con desesperación. Y como sabe que es frágil y temporal, vive en constante temor. El miedo, entonces, no es más que el reflejo del ego protegiéndose de su propia disolución. No teme realmente a los eventos externos, sino a perder el control, a desaparecer, a no ser. Pero este miedo puede ser comprendido, trascendido y finalmente entregado. Y en este camino, cada encuentro con el miedo puede convertirse en una puerta hacia la libertad. En la obra del Doc, uno de los aportes más revolucionarios es el mapa de la conciencia, una escala que calibra los diferentes estados del ser según su nivel energético, medido en una escala de 1 a 1000. En esta escala, el miedo se sitúa en el nivel 100, un estado que, aunque doloroso, todavía permite cierta funcionalidad, a diferencia de estados más bajos como la culpa o la vergüenza. ¿Pero qué significa realmente que el miedo tenga una baja vibración? Significa que es una energía debilitante, que literalmente drena la fuerza vital de quien lo sostiene. Cuando una persona vive en el miedo, su visión del mundo se distorsiona, percibe amenazas donde no las hay, interpreta los actos de otros como peligrosos, se encierra en la autoprotección y la desconfianza. En este estado, el cuerpo también reacciona, el sistema nervioso se mantiene en alerta constante, el sistema inmune se debilita y el flujo natural de la energía vital se bloquea. Como lo explica Hawkins, la conciencia y la salud están íntimamente ligadas. Las emociones no son solo sentimientos, sino frecuencias que afectan profundamente el organismo. El miedo también nubla la percepción espiritual. Desde el miedo no podemos ver la verdad. Nos identificamos con el ego, con el cuerpo, con el tiempo y con todo aquello que es impermanente. Perdemos de vista nuestra verdadera naturaleza, esa que no nace ni muere y que no tiene nada que temer. Comprender que el miedo es una frecuencia que puede ser liberada nos permite no tomárnoslo como algo personal y nos abre la puerta a entregarlo. Es, como veremos, el primer paso hacia su disolución. Para comprender verdaderamente el miedo hay que ir más allá de los síntomas y mirar hacia su causa más profunda. La raíz del miedo es la creencia en la separación. El miedo nace en el momento en que el ser humano se identifica con el ego, es decir, con la ilusión de ser un yo aislado, separado del resto del universo, de los demás y de la conciencia misma. Esta creencia fundamental, aunque inconsciente, genera la sensación de vulnerabilidad, soledad y amenaza constante. El ego, por su propia naturaleza, es limitado y temporal. Sabe, en lo más profundo, que su existencia es frágil. Por eso vive en un estado de defensa permanente. Su propósito es sobrevivir a toda costa. Y así proyecta amenazas por todas partes, porque el miedo es el lenguaje del ego. En esta ilusión de separación, todo lo externo parece peligroso, los otros, la vida, el tiempo, la muerte. Pero esta percepción se basa en un error, el olvido de nuestra verdadera identidad. Porque en lo esencial no somos el cuerpo ni la mente,
sino la conciencia misma, ilimitada, eterna, indivisible. Cuando recordamos esto, el miedo comienza a desvanecerse, porque ya no hay nada que temer. Si lo que somos no puede morir, entonces ¿quién podría estar en peligro? La ilusión de la separación es, por tanto, la fuente de todos los miedos, y la verdad de la unidad es la medicina que los disuelve. Pero no basta con comprender esto intelectualmente, hay que experimentarlo. Y ese es el viaje espiritual, pasar del miedo al amor, del ego al ser, de la separación a la unidad. El miedo, por sí mismo, no tiene un poder permanente. Lo que lo mantiene activo y dominante en nuestra vida es nuestra resistencia a sentirlo. Hawkins explica que las emociones, incluido el miedo, aparecen, fluyen y desaparecen naturalmente cuando las permitimos. El ego solo teme perder el control y, por tanto, reprime, niega o proyecta lo que no quiere sentir. Así es como el miedo se cristaliza y se instala en el cuerpo, en la mente y en nuestra forma de vivir. La resistencia emocional es como cerrar con fuerza una puerta para que no entre el viento. Lo que hacemos sin darnos cuenta es quedarnos del otro lado de la vida, atrapados en un espacio oscuro mientras la luz espera afuera. Este acto de cerrar, de contener, genera un peso constante. Nos esforzamos por controlar lo que sentimos y en ese esfuerzo el miedo se fortalece. El miedo reprimido no desaparece. Busca salida a través de síntomas, ansiedad, insomnio, agresividad, enfermedades psicosomáticas. El cuerpo termina hablando lo que la mente se niega a aceptar. También proyectamos el miedo en el mundo externo. En lugar de reconocerlo como una energía interna, lo vemos en el otro, en la situación, en lo que podría pasar. Esta proyección alimenta el juicio, la desconfianza, el conflicto. Pero la causa sigue siendo la misma, el miedo no liberado. Queda claro que el miedo no necesita ser combatido, sino permitido conscientemente. Sentir el miedo no es debilidad, sino coraje que nos permite responsabilizarnos de nuestra parte más dolorosa e inconsciente. En lugar de reprimirlo, podemos observarlo con presencia, sin juzgarlo, sin intentar cambiarlo, simplemente abrazando las sensaciones que nos produce. Esta rendición abre la puerta a la transformación, porque lo que resistimos persiste, pero lo que aceptamos se disuelve. En el camino espiritual todo puede convertirse en una oportunidad de crecimiento, incluso el miedo. Cambiar de perspectiva es posible. En lugar de ver el miedo como un obstáculo, podemos verlo como un maestro. Cada miedo que surge señala un lugar en el que aún estamos aferrados, una parte del ego que no ha sido soltada, una creencia que aún nos limita. El miedo no es el enemigo, es una señal, una invitación a mirar dentro y reconocer dónde todavía creemos en la separación, en la carencia, en la vulnerabilidad. En este sentido, el miedo es una puerta hacia la verdad, si estamos dispuestos a atravesarla. Una herramienta práctica que Hawkins menciona y es el ejercicio del worst case scenario, el peor escenario posible. Se trata de preguntarnos con total honestidad, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y luego ir más allá. ¿Podría aceptar que eso ocurriera? ¿Podría rendirme incluso ante eso? Por ejemplo, si tememos perder algo, una relación, un trabajo, la salud, podemos imaginar esa pérdida y ver qué emociones surgen. Al permitirlas, al no resistirlas, comenzamos a soltar el miedo que las sostenía. Y muchas veces, al contemplar lo peor que podría ocurrir, descubrimos que el miedo se disuelve cuando dejamos de luchar contra él. Cuando nos rendimos totalmente, incluso ante la muerte, descubrimos una paz que no depende de factores externos y cada miedo entregado nos acerca más a la libertad interior. Cada vez que soltamos, nos vaciamos un poco más de esa energía de negatividad y dejamos espacio para que el amor y la verdad se revelen. Así, el miedo deja de ser una carga y se convierte en un guía hacia la trascendencia. El miedo no es un enemigo a vencer, sino una energía a comprender y liberar. A lo largo de este recorrido hemos visto cómo el miedo se sostiene por la ilusión de la separación, cómo se alimenta de la resistencia y cómo puede ser disuelto mediante la entrega consciente.
Hemos aprendido que el miedo es simplemente una señal de que estamos creyendo en algo que no es verdad. Y al entregar esa creencia, ese apego, esa emoción, nos permitimos conectar con una verdad más profunda. Lo que queda es el amor y la invulnerabilidad. La invitación es clara: vivir cada emoción como una oportunidad de despertar. No necesitamos esperar circunstancias perfectas. Podemos comenzar ahora mismo, donde estemos, con lo que sintamos. Cuando surja el miedo, en lugar de huir, obsérvalo. Siéntelo, ábrete a él sin juicio. Practica la entrega. Y si lo necesitas, haz el ejercicio del peor escenario posible. Cada acto de rendición es un paso hacia la libertad. Recuerda siempre esta verdad profunda: lo que somos no puede ser dañado. El ser es eterno y en él no hay miedo. Si algo de lo que compartí hoy resonó contigo, te invito a meditar acerca de estas enseñanzas. Hasta la próxima, y que la serenidad y la luz te acompañen en cada paso de tu camino.